Naruto, el héroe del inframundo. Capítulo 2. El cristal tembló. El sello que contenía la conciencia fragmentada de Kaguya parecía resistirse a su liberación, como si incluso la diosa temiera ser despertada por completo. Naruto lo sabía. Romper ese sello podía tener consecuencias imprevisibles. Pero no tenía opción. Las respuestas que necesitaba no se encontraban en libros ni en visiones, sino en el origen mismo de la anomalía que lo perseguía. A través de su mano extendida, canalizó su chakra y su fuego sellado. La espiral mágica que lo contenía reaccionó con una oleada de presión que hizo retroceder incluso a Graifia y Serafal, cuyos rostros no ocultaban el miedo, no por la energía, sino por lo que podía significar liberar el alma incompleta de un ser divino. La luz estalló. Un remolino de recuerdos envolvió a Naruto y lo proyectó fuera del tiempo por un instante. En su mente, ya no estaba en el laboratorio roto de Kurotetsu. Estaba sobre un océano de estrellas muertas, frente a una figura que era y no era su madre espiritual. Kaguya se veía más joven, menos imponente, más humana. Le habló sin voz, en un idioma hecho de sentimientos y memoria. Le mostró el nacimiento del equilibrio. Cómo, tras perder el control, intentó sellar su poder divino en semillas que serían dispersadas. El chakra, los Vig, la voluntad. Pero uno de esos fragmentos no se dividió. Quedó aislado, y eventualmente, cobró conciencia propia. Ese núcleo, con tiempo y exposición al odio de los mundos, se transformó en el principio de Yami Taili. No fue creado para dañar. Fue diseñado para sobrevivir, para proteger la energía primigenia si ésta era corrompida. El error fue no prever que, sin un alma estable, el protector se volvería juez y verdugo. Naruto emergió de la visión con el sello de su pecho alterado. Una nueva espiral se sumó al patrón, la espiral invertida. Ahora llevaba no solo el poder de fuego y vida, sino también la marca del juicio. Y sabía que eso solo podía significar una cosa. Que su vínculo con Yami era más profundo que un lazo energético. Era espiritual. Existencial. Pero mientras esa verdad se revelaba, el precio de su ausencia empezaba a sentirse. La fortaleza del sol fue atacada antes del atardecer. No con fuego, ni con magia directa, sino con manipulación. Yami no necesitó presentarse físicamente. Activó una red de sellos ocultos, copias sucias del sistema de defensa del cuartel, que invirtieron brevemente las barreras, volviendo las trampas. Varios pasillos colapsaron. Las comunicaciones mágicas fueron bloqueadas. Los soldados, atrapados sin liderato directo, comenzaron a entrar en pánico. Y allí fue donde Ravel Fénix demostró quién era en realidad. Con voz firme y control absoluto, restableció contacto interno usando una técnica única de su clan. Fénix Mensajero, una variante de invocación que le permitió proyectar versiones etéreas de sí misma a cada unidad de defensa. Dio órdenes claras, reactivó las barreras internas con su energía vital, y estabilizó el núcleo mágico de la fortaleza en menos de 10 minutos. No lo hizo con fuerza bruta. Lo hizo con cálculo, precisión y fe en lo que Naruto había construido. Cuando el ataque cesó, los sobrevivientes no la vieron como una noble mimada. La vieron como un pilar. Una de verdad. Y sin decirlo, ese día Ravel ganó un lugar que ni siquiera ella había buscado, en el corazón de quienes antes solo veían su apellido. Mientras tanto, en las ruinas de Kurotetsu, Naruto, Graifia y Serafal abandonaron el lugar con más peso del que trajeron. Las ruinas ya no escondían secretos, pero lo que habían revelado era suficiente para encender la próxima fase del conflicto. Yami sabía que Naruto ya conocía la verdad. Y por eso, atacaría pronto. No por odio. Sino para unirse con él, o reemplazarlo. Esa noche, en los cuarteles temporales al sur de la fortaleza, Graifia se acercó a Naruto. Él estaba en silencio, mirando un fuego flotante que había encendido como distracción. La tensión entre ambos era espesa, no por lo que pasaba afuera, sino por lo que no se decían. «He visto el cambio», dijo ella finalmente, con voz baja. «En tu sello. En tus ojos. Lo estás sintiendo, ¿verdad? No solo como enemigo. Como otra parte de ti». Naruto no lo negó. «Es como si lo tuviera debajo de la piel».
Como un segundo pulso. Uno que no puedo detener. Ella se arrodilló junto a él. Y aún así, no retrocedes. No puedo, respondió él. Porque si retrocedo, él avanza. Graifia lo miró. Y por primera vez en semanas, su voz quebró levemente. Entonces déjame avanzar contigo. No lo besó. No lo abrazó. Solo extendió su mano. Y cuando Naruto la tomó, algo en su interior, algo sellado mucho antes de llegar a este mundo, comenzó a sanar. El mensaje llegó al amanecer. No como un pergamino ni como una proyección mágica convencional. Fue un eco mental, transmitido directamente a la conciencia de cada ser mágico de alto nivel en el inframundo. Una voz conocida. Idéntica a la de Naruto, pero con una tonalidad tan vacía que el alma retrocedía al oírla. Era Yami Tairi, hablando no desde la distancia, sino desde dentro de la red mágica del mundo. Había roto el equilibrio sagrado que mantenía a las razas divididas. Y ahora hablaba como si fuera ley. Ya no hay sol. Solo sombra. Ya no hay legado. Solo reinicio. Yo no los gobernaré. Los reemplazaré. El caos fue inmediato. Las casas menores comenzaron a sellar sus dominios. Algunos pactaron treguas temporales. Otros intentaron evacuar regiones enteras. El Alto Consejo quedó paralizado, pues sus hechizos de detección no podían encontrar a Yami en ningún punto fijo. Era como si existiera en todos los nodos al mismo tiempo, reflejado como una presencia viva en el sistema mágico. Naruto supo lo que eso significaba, que el reflejo no solo lo había copiado a él. Había copiado también la raíz de su voluntad. La única opción era entrar. Ajuka, tras una noche sin descanso, confirmó que podía abrir un canal espiritual usando el núcleo de chakra sellado en el sello de Naruto. Era arriesgado. No físicamente, sino existencialmente. Si Naruto no era lo bastante fuerte, Yami podría absorber su voluntad desde dentro y apoderarse de su identidad por completo. Ya no se trataría de una guerra externa. Sería una fusión forzada. Una absorción total. Y aún así, Naruto aceptó sin dudar. El plan era sencillo, en apariencia. Ajuka crearía un ritual de inmersión de conciencia. Graifia y Factor protegerían el cuerpo físico mientras él se sumergía. Pero el tiempo de permanencia sería limitado. 10 minutos en el plano mental. Pasado ese punto, el chakra de Naruto comenzaría a distorsionarse, y su mente podría reconfigurarse desde dentro. Antes de que comenzara, Graifia pidió hablar con él a solas. Se encontraron en la cámara de sellos. Naruto estaba de pie frente al círculo mágico, los ojos fijos en las runas. Graifia lo observó unos segundos en silencio. Luego, con la voz firme, dijo lo que llevaba tiempo conteniendo. Si no regresas, quiero que lo sepas ahora. Él la miró. No necesitó preguntar. No eres un símbolo para mí, dijo ella. No eres una causa. Eres, tú. Solo tú. Naruto dio un paso. Acarició su mejilla con la mano que no temblaba. Sus dedos rozaron el hielo que protegía el corazón de la mujer más templada del inframundo. Entonces volveré, susurró él. Porque quiero seguir escuchándote decir eso, muchas veces más. Y con esa promesa, se dejó caer en el centro del sello. Su mente fue absorbida en espiral, como si cada recuerdo fuera una hebra de hilo siendo desenrollada. Viajó hacia adentro, no de sí mismo, sino de su reflejo. Cuando abrió los ojos, no estaba en un mundo físico. Estaba en el dominio de la voluntad. Allí, el cielo era negro. Las estrellas lloraban sangre. Y frente a él, un coliseo flotaba en el vacío, sostenido por pilares formados con memorias distorsionadas. La aldea oculta, el monte Hokage, las tumbas de sus amigos, todas deformadas, como si su significado hubiese sido reescrito. Y en el centro, sentado como si gobernara un trono de ruinas, estaba Yami Tairi. Naruto lo enfrentó de pie. ¿Por qué no acabaste conmigo cuando pudiste? Preguntó. Yami entrecerró los ojos, reflejando una mueca ambigua. Porque aún no estás completo. Porque necesito lo que tú reprimes. Tu compasión. Tu miedo. Tu debilidad. Naruto rió. No por burla, sino por comprensión.
Entonces eres menos que yo. Porque yo acepto lo que soy. Tú solo rechazas lo que no entiendes. Yami se levantó. La batalla no fue física. Fue psíquica. Voluntad contra voluntad. Cada golpe era una imagen, una elección, una duda. Naruto fue arrojado contra recuerdos. Vio morir a Kurama otra vez. Vio a Sasuke alejarse. A Hinata llorar. A Boruto desaparecer entre sellos rotos que nunca existieron en este mundo. Vio a sus amigos llamarlo, y no poder responder. Y aún así, se levantó. Porque en medio de ese torbellino, recordó la mano de Graifia. La lealtad de Ravel. La sonrisa despreocupada de Serafal. Y la voz de su escuadrón, gritando su nombre en cada victoria. Y entonces, dentro del plano de su alma, algo se encendió. Un nuevo sello. Uno que no era de Kaguya. Ni del 10 colas. Ni del fuego fénix. Era suyo. Un sol incompleto. Un chakra equilibrado. Un espíritu roto que no quería ser perfecto. Solo, libre. El estallido fue total. El plano se colapsó. Y Naruto despertó en su cuerpo con una nueva marca en el pecho. El sello del eclipse. El signo de que había enfrentado su sombra, y no fue vencido. Ajuka lo observaba con asombro. Fector registraba cada pulso. Y Graifia, sin moverse de su lado, le tomó la mano, sin que nadie lo pidiera. Afuera, el mundo seguía temblando. Pero por primera vez, Naruto no lo hacía. La calma que siguió al despertar fue falsa. Ajuka lo supo antes que nadie. La energía de Naruto, aunque estabilizada, ya no respondía igual. El sello del eclipse no era una marca estática. Estaba vivo. Vibraba con una frecuencia intermitente, como si otra entidad dentro de él intentara sincronizarse o empujar desde algún rincón invisible. Lo que Naruto había hecho dentro del dominio mental de Yami había funcionado, en parte. Había interrumpido su proceso de fusión. Pero también había provocado una ruptura. Una grieta dentro del reflejo. En los días siguientes, los efectos se multiplicaron. Informes llegaron de varias zonas. Fallas mágicas en redes selladas, ataques de sombras sin un emisor identificable, fragmentos de memoria proyectados en lugares sagrados. En todos ellos, la imagen era la misma. Yami Tai caminando sin rumbo, hablando con voces que no se correspondían con ninguna lengua reconocida. Algo en él se había desestabilizado. Su conciencia ya no era una sola. Ajuka lo explicó de forma precisa. La conexión entre Naruto y Yami había alcanzado tal profundidad que sus conciencias comenzaban a mezclarse, incluso fuera del plano espiritual. Lo que unía a ambos ya no era solo origen, sino experiencia. Eran uno, pero en direcciones opuestas. Naruto tomó la decisión más difícil hasta ahora: informar al consejo. Graifia se opuso. Serafal también. Pero él no titubeó. Subió las escaleras de obsidiana de la torre del Consejo Superior, vestido con su abrigo de batalla, la marca del eclipse al descubierto, y habló sin rodeos. Dijo que Yami era parte de él. Que matarlo sería matarse en parte. Que si querían seguir con él, debían aceptar que su alma ya no era pura, ni completa, ni siquiera suya del todo. Sekeramba él fue el primero en hablar. Entonces eres una bomba que no podemos controlar. Naruto no negó. Sí. Pero también soy el único que puede apagarla. Silencio. El consejo no dio veredicto. No lo encarcelaron. Pero tampoco lo aplaudieron. Por primera vez desde que llegó, Naruto supo que ya no era solo símbolo de esperanza. También era una amenaza con rostro humano. Afuera, mientras descendía los escalones, Serafal lo alcanzó. Llevaba una capa mágica gris, y su rostro, aunque aún alegre en apariencia, reflejaba una decisión tomada. Me voy, le dijo sin rodeos. Naruto se detuvo. ¿A dónde? Al plano celestial sellado. El plano donde los antiguos contratos con el universo fueron forjados. Donde aún existen deidades exiliadas. Si hay una forma de entender lo que está pasando, debe estar ahí. Naruto la miró largo tiempo. Serafal no era impulsiva, aunque lo pareciera. Si tomaba esta decisión, era porque sabía que quedarse solo empeoraría todo. ¿Volverás? Ella sonrió, pero no contestó.
Solo se acercó y besó su frente, como una despedida suave pero real. Dile a Graifia, que no me rindo. Solo busco otro camino. Y con un sello de transposición prohibido, desapareció entre luces doradas. Graifia la observó partir desde una torre lateral. No dijo nada. Solo cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo. Mientras tanto, una sombra se infiltraba en los cimientos de la fortaleza. Los refractos habían estado esperando el momento. Con el desequilibrio espiritual entre Naruto y Yami intensificándose, su plan final entró en fase activa. El sello de raíz común, un antiguo hechizo perdido que permitía absorber la energía vital de una entidad mediante resonancia emocional. No buscaban matar a Naruto. Buscaban fundirse con él. Tomar su alma, su cuerpo, y formar un sol unificado, perfecto, sin divisiones. Uno de los infiltrados, un antiguo aprendiz de magia espiritual llamado Keneros, activó un nodo dormido dentro de la base. El sello comenzó a vibrar bajo los pies de Naruto sin que él lo notara. Pero Graifia sí. No por magia. Por instinto. Corrió hasta él, rompiendo todos los protocolos. Activó su hielo ancestral en plena zona de entrenamiento, encerrando a Naruto en un ataúd cristalino, justo a tiempo. El sello estalló alrededor, pero no logró atravesar la barrera. Keneros murió en la explosión, pero dejó una advertencia. El siguiente será tu reflejo. Y no fallará. Horas después, Naruto se reunió con Graifia en su habitación. Ambos estaban agotados. No por la batalla. Por el silencio que habían cargado demasiado tiempo. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó él, con voz baja. Ella lo miró. Sus ojos ya no eran de hielo. No en ese momento. Porque si te pierdes, yo no quiero sobrevivir para verlo. Naruto se acercó. No había urgencia. Ni deseo apresurado. Solo verdad sin máscaras. Entonces ayúdame a no perderme. Y por primera vez, sin palabras, se abrazaron. No como soldados. Sino como dos mitades que aún no sabían si podían sobrevivir a sí mismas. Las primeras imágenes llegaron como sueños. Pero no eran suyos. Naruto despertaba con el recuerdo de vidas que nunca vivió. Aldeas destruidas por fuego azul, un niño idéntico a él muriendo bajo cadenas negras, una figura de rostro borroso hablándole con la voz de Minato, pero con palabras que no conocía. Al principio pensó que eran residuos de su fusión psíquica con Yami. Pero las visiones no eran de su reflejo. No eran de Kaguya. Eran anteriores. Graifia notó el cambio. Su energía fluctuaba en estados dobles. Cálida en apariencia, pero con un núcleo pulsante que no obedecía al fuego ni al chakra. Ajuka no supo definirlo. Fector lo llamó latido dual. Naruto simplemente lo sentía como un eco. Uno que lo llamaba por un nombre que no era suyo. Ese mismo día, Graifia lo llevó a la cripta de Lucifuge. Era un lugar sagrado, sellado bajo hielo eterno, solo accesible por portadores de sangre directa. Allí, entre esculturas milenarias y fragmentos de grimorios olvidados, Naruto vio una pintura tallada en cristal. Una figura de ojos azules, cabello dorado, y la espiral del sol en el pecho. No era él. Pero lo parecía. Graifia explicó que el linaje Lucifuge, antes de ser sirvientes del rey Lucifer, fueron guardianes de un antiguo sol terrenal, un ser de voluntad pura que descendió del plano primordial cuando el inframundo apenas se formaba. Un protector, que no pertenecía a ningún mundo. El primer sol. Según los textos antiguos, fue traicionado por sus propios ecos. Fragmentos de sí mismo que, al tocar la materia del inframundo, se corrompieron en sombras. La historia había sido enterrada como mito. Pero ahora, al mirar a Naruto, incluso los glifos olvidados temblaban. Porque esa figura antigua y él tenían el mismo sello. Graifia no lo dijo en voz alta. No hizo suposiciones. Pero Naruto lo entendió sin palabras. Él no era solo un ninja perdido en otra dimensión. Era parte de una historia que comenzó mucho antes del chakra, mucho antes del shinobi, mucho antes del mundo. Mientras tanto, en un pueblo neutral al sur de Hydra, algo inesperado ocurrió. Yami apareció. Caminó entre los niños de una aldea agrícola. No atacó. No habló.
Solo se sentó en el centro de la plaza, como si estuviera esperando algo. Los adultos huyeron. Los soldados del inframundo llegaron tarde. Pero los niños, se acercaron. Le ofrecieron pan, dibujos, y una flor de fuego. Yami no reaccionó. Pero no mató a ninguno. Naruto sintió ese momento. No por magia. Por vínculo. Supo que su reflejo había cruzado una línea. No de poder. De duda. Esa noche, el inframundo se partió oficialmente. En todas las regiones importantes, comenzaron a aparecer emblemas con dos soles cruzados. Uno claro, uno oscuro. Simbolizaban la decisión forzada que cada clan, cada escuadrón, cada alma debía tomar. Apoyar a Naruto, ahora llamado por algunos como Eclipse Viviente, o unirse a la visión de Yami, que prometía orden sin error incluso dentro del Escuadrón del Sol, surgieron dudas. Algunos jóvenes soldados, fascinados por la calma de Yami, empezaron a cuestionar la ética de seguir a un líder que sangraba, dudaba, y sufría. Naruto no los detuvo. No los obligó. Solo los dejó ir. El verdadero liderazgo, dijo una noche frente a Ravel, no es una cadena. Es una llama. Y algunos prefieren la oscuridad. Ravel, más seria que nunca, replicó con dureza inesperada. Pero incluso la oscuridad tiene estructura. El caos disfrazado de libertad te está costando soldados. Y lo sabes. Naruto no respondió. Porque era cierto. Esa misma noche, Graifi apareció en su habitación. No con noticias. No con informes. Con una decisión. A partir de hoy, no soy solo tu guardiana, dijo, mientras cerraba la puerta detrás de sí. Ni tu sombra, ni tu hielo. Soy tu ancla. Tu compañera. No porque el mundo lo exija, sino porque ya no puedo seguir fingiendo que no estoy a tu lado en todo. Naruto no dijo nada al principio. La observó. Vio la rigidez que temblaba en su mirada. Y luego la abrazó. No con pasión. Con necesidad. Con esa clase de contacto que solo ocurre cuando dos personas entienden que el mundo puede caer al día siguiente, pero aún así eligen estar juntas. La noche cayó sin estrellas. No porque el cielo estuviera nublado, sino porque una sombra psíquica cubría el inframundo entero. Una energía densa, contenida y perfectamente equilibrada se había extendido desde el oeste, irradiando no con violencia, sino con precisión. Y en el centro de esa energía, flotando sobre un lago congelado llamado el Valle Sin Tiempo, había una sola frase proyectada en todo idioma conocido. Ven solo. Al final del agua. Donde la voluntad no envejece era la firma de Yami Tiny. No como amenaza. Como invitación. Ahuk activó las protecciones más complejas que conocía. Graifia bloqueó toda interferencia mágica externa. Ravel quiso acompañarlo, pero Naruto se negó. Esta vez, tenía que ser él solo. El Valle Sin Tiempo era una anomalía mágica. Un espacio donde los relojes dejaban de moverse, donde las heridas no sanaban ni se agravaban, y donde los pensamientos no podían ocultarse. Un lugar de absoluta igualdad. Y allí, sobre el espejo congelado de su superficie, Naruto encontró a su reflejo, sentado en la posición de loto, como si llevara 1000 años esperándolo. Has cambiado, dijo Yami, sin girarse. Tú también, respondió Naruto. ¿Sabes por qué elegí este lugar? Naruto negó con la cabeza. Porque aquí, nada puede esconderse. Ni tú. Ni yo. Naruto se sentó frente a él. El viento no soplaba. El hielo no crujía. Era como estar dentro de un recuerdo detenido. Yami lo miró a los ojos. No con odio. Con una mezcla de evaluación y resignación. Eres fuerte. Más de lo que debería ser un portador incompleto. Pero tu mundo ya no puede sostenerte. Tus aliados se debilitan. Tu símbolo se fragmenta. Estás fallando. Naruto apretó los puños. Y tú lo estás haciendo mejor. Con miedo. Con orden sin alma. Yami se inclinó levemente hacia adelante. Yo no fallo. Porque no siento. Naruto se levantó lentamente. El hielo no se rompió. Pero el aire cambió. Entonces eso te hace menos. No más. Yami también se puso de pie.
La energía entre ambos comenzó a irradiar. No como fuego ni rayo ni oscuridad. Como decisión pura. Voluntad en su forma más cruda. Fue allí donde ocurrió el primer choque. No físico. No mágico. Sino simbólico. Las siluetas de ambos comenzaron a brillar con color inverso. El sello del eclipse se encendió en el pecho de Naruto. El de la sombra pura, en el de Yami. No se movieron. Pero el valle entero tembló. Las estructuras ancestrales que rodeaban el lago se agrietaron. Las visiones de quienes dormían en el inframundo se sacudieron. Todos los seres sensibles sintieron un escalofrío. Y en la fortaleza del sol, Graifia cayó de rodillas. Ravel acudió a ella, pero no fue suficiente. La barrera mental se rompió. Graifia vio, como si estuviera allí, a Naruto sangrando en el hielo eterno. Y no por una herida. Por una resonancia. Cada emoción reprimida, cada decisión retenida, cada vínculo que temía perder, lo debilitaba. Yami no lo estaba atacando con odio. Lo estaba quebrando con lógica. Y entonces, justo cuando el sello de Naruto comenzaba a trizarse, una voz lo detuvo. ¿Pensaste que no volvería? El aire se partió. Una grieta de luz descendió sobre el lago. Y Serafal cayó desde el plano celestial. No con el traje de Mao. No con una sonrisa ligera. Con un vestido de guerra tejido con luz y vacío, y el cabello suelto como fuego encantado. Pero no venía sola. Tras ella, flotando en cadenas sagradas, había una criatura primigenia. Una serpiente luminosa con múltiples ojos. Una de las guardianas exiliadas del plano de origen. Y la había traído como juramento. Naruto no está solo, dijo Serafal, apoyando su pie sobre el hielo, sin romperlo. Y tú, reflejo, no eres el único que puede reclamar la verdad. Yami no se inmutó. Solo giró lentamente la cabeza. Entonces esto no es un duelo. Es una cruzada. No, respondió Naruto, encendiendo su chakra. Es una redención. En ese momento, los tres soles invisibles del inframundo, la espiritualidad del chakra, la herencia del inframundo, y el plano celestial sellado, se conectaron por primera vez en milenios. Y el valle sin tiempo, despertó. El primer cambio fue en el cielo. No cayó una tormenta, ni descendió una luz. Fue más sutil. El color se volvió más profundo. El aire, más espeso. El silencio, más antiguo. Naruto sintió como su cuerpo, aunque firme, comenzaba a pesar como si cada músculo recordara siglos que no había vivido. Yami se mantuvo erguido, pero sus ojos, por primera vez, parpadearon. Serafal no hablaba. Se había arrodillado en el hielo, canalizando energía desde el sello que traía en la frente, una runa celestial antigua, formada por 3 círculos entrelazados. A su lado, la serpiente de luz flotaba en espiral, sin atacar, sin defender, simplemente observando, como si juzgara no los actos, sino las memorias. Porque eso era el valle sin tiempo. No un campo de batalla. Sino un espejo. Y en él, comenzaron a reflejarse no las formas de los combatientes, sino sus vidas completas. Naruto lo sintió como una oleada. Imágenes emergieron del hielo, proyectadas como una ilusión viva. Él, niño, siendo ignorado por la aldea, él con Iruka, con Jiraiya, la muerte de Neji, el sacrificio de Kurama, los errores con Sasuke, la promesa Hinata, y el recuerdo más doloroso. El momento exacto en que su hijo desapareció, borrado de esta dimensión al ser invocado a otra guerra lejana. Yami también fue proyectado. Pero su reflejo era incompleto. No había personas. No había vínculos. Solo eventos. Guerras ganadas, reinos destruidos, decisiones calculadas. Una vida sin emociones. Una existencia lógica, pero hueca. El valle pareció resistirse a mostrarlo. Como si no pudiera sostener tanto vacío. Fue allí cuando Naruto entendió la clave. No era un enfrentamiento. Era una evaluación. El valle que recuerda no medía poder, sino peso de existencia. Y Naruto, aunque lleno de dolor, tenía memorias verdaderas. Conexiones. Razones. Yami, solo tenía función. ¿Lo ves? Susurró Serafal, aún canalizando energía con la frente inclinada.
El valle no permite mentiras. Solo realidad. Yami dio un paso atrás. Por primera vez, su sello comenzó a distorsionarse. No por un ataque. Por interferencia emocional. Esto es una ilusión, dijo, con voz menos firme que nunca. Naruto negó lentamente. Esto es lo que eres. No lo que dices ser. No lo que piensas que deberías ser. Solo, tú. Y eso no es suficiente. La serpiente luminosa giró sus ojos hacia Yami. Sus múltiples pupilas brillaron. Y entonces habló por primera vez, no con voz, sino con resonancia mental pura. Sol de sombra. Fragmento sin raíz. Eres cálculo sin carne. Mente sin legado. No puedes ser centro. Solo reflejo. Yami cayó de rodillas. El hielo bajo él se quebró. Pero Naruto no avanzó. No atacó. Se acercó. Y en un gesto inesperado, le extendió la mano. Tienes una elección, le dijo. No tienes que dejar de existir. Puedes reconstruirte. Aprender. Cambiar. Yami alzó la vista. Sus ojos ya no eran totalmente rojos. Algo en ellos oscilaba. Un hilo de color azul claro, como si una chispa de humanidad comenzara a infiltrarse. Pero antes de que pudiera responder, el valle se oscureció. Una grieta se abrió en la superficie. No una física. Una brecha mágica, forzada desde el exterior. Alguien estaba intentando romper la neutralidad del lugar. La serpiente gritó con un chillido sagrado. Serafal se desestabilizó. Naruto retrocedió. Y Yami, desapareció, absorbido por la grieta antes de que pudiera tomar su decisión. Naruto gritó su nombre. Pero ya era tarde. Yami se había ido. Y el valle, colapsó. En la fortaleza del sol, Graifia cayó inconsciente justo en ese instante. Su conexión mental con Naruto había sido interrumpida por la fractura del valle. Pero antes de caer, un grupo de figuras encapuchadas apareció en la sala del consejo interior. Los jueces secretos del linaje Lucifuge. No portaban nombres. Solo títulos. Uno habló, su voz como cristal siendo quebrado. Graifia Lucifuge. Por alinear tu alma con un fragmento del caos primitivo, debes ser juzgada. La arrastraron hacia el plano oculto del clan ancestral, dejando una nota sellada. El juicio será realizado ante el ojo de sangre. Y tu vínculo será puesto a prueba. Naruto despertó en el bosque cercano al valle, con el cuerpo herido y la mente fragmentada. Pero supo, sin que nadie le dijera nada, que Graifia ya no estaba allí. Y también supo, que lo que venía no era guerra. Era purga. El lugar del juicio no tenía nombre en el lenguaje común. Era una cámara tallada bajo los cimientos originales del inframundo, donde ni la luz mágica ni el fuego sagrado podían entrar. La conocían como el ojo de sangre, no por su color, sino por lo que exigía quienes eran llamados allí. Verdad absoluta. Graifia estaba de pie en el centro de un círculo de escarcha viva. No llevaba armadura ni capa. Solo su túnica ceremonial de los Lucifuge, blanca con marcas de plata. Sus manos estaban libres. Su rostro, sereno. Pero su alma, estaba en batalla. Frente a ella, tres figuras cubiertas por velos de sombra la observaban. No tenían nombres. Eran vigilantes de la raíz, los herederos silenciosos de la pureza del clan. Su tarea era una sola: juzgar. Graifia Lucifuge, dijo la figura central, cuya voz parecía resonar desde dentro de la escarcha. Has entregado tu voluntad a una entidad nacida del error primigenio. Has besado su frente, lo has sostenido en la batalla, lo has llamado compañero. ¿Reconoces ese vínculo? Graifia alzó la cabeza, sin dudar. Sí. Y lo afirmo. No por deber. Por elección. El círculo de escarcha se contrajo. Un susurro invisible cruzó la cámara. La figura a su derecha avanzó un paso. Entonces aceptas que tu alma está contaminada. Que tu lealtad ya no es al hielo puro, sino al sol fragmentado. Mi lealtad, respondió Graifia, está con quien eligió cargar un mundo que no es suyo, sin destruirlo. La figura de la izquierda habló entonces, la más anciana. Su voz sonaba invierno cayendo sobre un bosque muerto. Una última prueba. Si puedes superarla, tu nombre será libre.
Si fallas, serás sellada para siempre. ¿Aceptas? Graifia asintió sin vacilar. En ese momento, el suelo tembló. Un espejo se formó en el centro de la sala, tallado en hielo perfecto. Dentro de él, se proyectó su vida entera. Desde su niñez como heredera fría, hasta sus años como sirviente de Circe, sus misiones, sus secretos. Y al final, su primer encuentro con Naruto. No cuando lo conoció oficialmente, sino la primera vez que lo vio, tras llegar al inframundo. Ensangrentado, agotado, sonriendo torpemente mientras defendía a un grupo de niños demonio de una bestia descontrolada. Fue entonces, aunque ella no lo aceptara en su mente, que su alma lo reconoció. El espejo le mostró todo. Y luego le habló. Renuncias a tu linaje, al frío que te forjó, por este hombre que aún podría destruirlo todo. Graifia tembló. No por miedo. Por la profundidad de la pregunta. Y entonces, sin bajar la mirada, dijo las palabras que partieron el hielo. No renuncio a mi linaje. Pero elijo que ese linaje evolucione. Si sobrevivir significa congelar lo que soy, prefiero derretirme por algo real. El espejo se rompió. Y los tres jueces desaparecieron sin hablar. Graifia quedó sola. Pero supo lo que significaba. Había pasado. No por obediencia. Por convicción. Y por primera vez, el ojo de sangre no se cerró con condena, sino con silencio. El juicio había terminado. Mientras tanto, en la fortaleza del sol, Naruto comenzó a experimentar visiones extrañas. No de enemigos. De sí mismo. Pero no en el presente. En otros mundos. En otros tiempos. En cada uno de ellos, había una constante. El símbolo del sol. A veces como héroe. A veces como destructor. Pero siempre como catalizador. Como si el universo lo arrojara una y otra vez para encender, o apagar. Ajuka, tras analizar su energía, dio el diagnóstico que nadie quería oír. Estás absorbiendo recuerdos no lineales. No solo tuyos. Sino del sol primordial. Si no encuentras un ancla pronto, podrías perder tu identidad dentro del eco. Naruto miró sus manos. Por momentos, temblaban. Por momentos, ardían. Serafal, recién llegada del plano celestial, no tardó en intervenir. El equilibrio se está rompiendo. El plano superior se fragmenta. Si el inframundo colapsa con este nivel de energía resonante, las barreras del multiverso caerán. Naruto asintió. Entonces no tenemos elección. Y por primera vez, ante todos los miembros principales de su escuadrón, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Convocaré al pacto de la última luz. Rabel, Serafal, Ajuka, todos se quedaron en silencio. Porque ese pacto no era solo una alianza. Era una promesa. Si yo caigo, destruyan todo lo que soy. El frío no era real. No en el lugar donde Yami despertó. Flotaba en un espacio sin forma ni sonido. Una grieta entre dimensiones, sellada por su propia energía después de su desaparición del valle sin tiempo. No sentía dolor físico. Pero sí algo más extraño. Dolor emocional. Una presión en el centro del pecho, como si algo dentro de él quisiera romper la estructura perfecta que lo definía. Yami tocó su rostro. Sintió calor. Lágrimas. Pero no sabía por qué. En su mente se proyectaban imágenes que no recordaba haber vivido. Una madre que lo abrazaba. Una promesa a un amigo. Una caída en la oscuridad, y una mano que lo alcanzaba. Todo eran fragmentos. Pero no de él. Eran de Naruto. No porque los robara. Sino porque empezaban a ser suyos. ¿Qué me está pasando? Susurró. Nadie respondió. Solo su reflejo, que por primera vez, ya no se parecía a él. Mientras tanto, Naruto viajaba hacia el santuario del primer sol. Acompañado por Rabel y Ajuka, cruzaron el desierto invertido de Luzast, un terreno donde el cielo está bajo tierra y el suelo flota en el aire. Solo con el sello del eclipse activo podían avanzar sin ser rechazados por la energía del lugar. Según Ajuka, el santuario era un nodo de recuerdo universal. No un templo, sino una herida en el tiempo. Allí, el primer portador del sol primordial dejó un fragmento de su conciencia. No para ser adorado, sino para advertir.
Al llegar al umbral, Naruto comenzó a temblar. Sus manos brillaban. No como fuego. Como verdad. Cada paso hacia el interior le costaba más. No porque le doliera el cuerpo, sino porque cada piedra que pisaba parecía arrancarle una máscara, una creencia, una ilusión. Era como caminar dentro de sí mismo. En el centro del santuario, encontraron un pedestal con una llama blanca. No ardía. Flotaba. En su interior, giraban 3 símbolos. Uno por la voluntad, otro por el sacrificio, y el tercero, por el olvido. Cuando Naruto tocó la llama, fue arrastrado a una visión. No de su vida, sino de su nacimiento. No como niño. Como entidad. Como idea. Vio un espacio más allá de los planos. Un vacío donde existían voluntades puras, sin nombre, sin forma. Una de ellas, harta del caos, pidió nacer como orden con alma. Esa chispa descendió a través de los mundos, reencarnándose múltiples veces. Siempre en momentos críticos. Siempre como guía o guardián. Esa voluntad era el sol primordial. Y Naruto, era uno de sus fragmentos más estables. Pero también vio otra cosa. Una figura encapuchada, presente en cada reencarnación fallida. Silenciosa. Observadora. Siempre que el sol reencarnaba, aparecía, para apagarlo. Ajuka, al verlo tambalear, lo sostuvo. ¿Qué viste? Naruto respiró hondo. No fue Kaguya quien creó a Yami. Ella solo lo despertó. Su origen viene de más atrás, de una fuerza que odia al sol. Una que quiere borrar toda su existencia. Ravel frunció el ceño. ¿Quién? Naruto cerró los ojos. Los llamaban, silenciadores. Y están regresando. En la fortaleza, Graifia regresó. Pero algo había cambiado. Ya no se movía con rigidez militar. Ya no preguntaba antes de hablar. Se presentó ante el escuadrón con su túnica del juicio y declaró que ya no actuaría como sombra ni como sirviente. Era igual. No por título. Por derecho ganado. Naruto la vio desde lejos. Por un instante, no supo si acercarse. Pero fue ella quien lo hizo primero. ¿Aún puede sostener todo esto? Él sonrió. Solo si tú estás al lado. Graifia asintió. Y lo besó. No por impulso. No por pasión desbordada. Sino como quien finalmente elige un futuro compartido, aun con incertidumbre. Ajuka apareció minutos después. Traía información crítica. Uno de los nodos mágicos del norte ha sido apagado. El sello fue arrancado, no destruido. El símbolo dejado en el lugar, es idéntico al que viste en tu visión. Naruto frunció el ceño. ¿Cuántos nodos existen? 9, respondió Ajuka. Si los silenciadores los apagan todos, podrán resetear la red mágica del inframundo, y borrar todo lo que derive del sol. Incluyéndome a mí, dijo Naruto. Y a Yami, agregó Graifia, en voz baja. En un rincón oculto del inframundo, 3 figuras encapuchadas se reunían sobre una red de círculos grabados en piedra. No tenían ojos. No tenían nombres. Solo susurraban en coro. El sol ha durado demasiado. Es hora de devolver la sombra al centro. Sin pasión. Sin caos. Sin elección el ritual comenzó. Y en lo más profundo del mundo, el corazón del sol primordial, empezó a apagarse. El mapa estaba desplegado sobre la mesa central de la fortaleza del sol. Era un artefacto vivo. Cada región del inframundo pulsaba con su energía mágica. Pero ahora, 3 zonas estaban apagadas. No destruidas. Solo, borradas. Como si su existencia hubiera sido suavemente deshilachada del tejido mágico del mundo. Ajuka lo confirmó con voz grave. 3 nodos sellados. Faltan 6. Si se completan, la red se reiniciará. La memoria del inframundo, sus vínculos mágicos, su historia, todo será limpiado. Y tú, Naruto, como parte de ese flujo, desaparecerás. Naruto no necesitaba que lo repitieran. Reunió al escuadrón principal. Graifia, Ravel, Serafal, recién llegada con heridas mágicas del plano celestial, y 5 nuevos capitanes que habían jurado lealtad bajo el eclipse. La sala vibraba.
No de poder. De tensión. Nos dividimos, dijo Naruto, señalando 6 zonas brillantes en el mapa. 6 nodos. 6 equipos. Cada uno debe proteger su punto. Si uno cae, todo se acelera. Si todos caen, no habrá mundo que salvar. Graifia lo interrumpió. Tú no lideras ninguno. Eres el núcleo. Si caes en una de esas batallas, los silenciadores ganan sin pelear. Naruto apretó los dientes. Odiaba no estar en el frente. Pero ella tenía razón. Entonces dirijo desde el centro. Coordinación total. Si uno cae, todos nos moveremos. Las órdenes se distribuyeron en minutos. El escuadrón se disolvió en portales brillantes. Pero ya había una grieta en el sistema. En la torre norte, donde el nodo más lejano esperaba protección, un teniente de segundo rango, Darex Vanir, maestro en ilusiones mágicas, recibía instrucciones. Sus ojos estaban tranquilos. Su voz, firme. Pero cuando quedó solo, activó un sello oculto en su muñeca. El eclipse se divide, dijo al vacío. Comenzamos desde dentro, era un silenciador encubierto. En su cámara privada, Naruto sintió la desestabilización antes de que ocurriera. No por los sensores mágicos. Por su sello. El eclipse reaccionó al fragmento ausente. Una parte de su energía se desvió, como si una pieza de sí mismo ya no respondiera. Uno de los nuestros, susurró. Ravel entró con un reporte urgente. El nodo del norte cambió su frecuencia. Es artificial. Es un señuelo. ¿Quién lo lidera? Darex. Naruto cerró los ojos. Traidor. Mientras tanto, en el nodo del este, Graifia dirigía su escuadrón con una precisión que sorprendió incluso a los veteranos. No gritaba. No explicaba. Solo ordenaba. Y cada uno entendía exactamente qué debía ser. Era el hielo en su forma más pura. Estructura, contención, enfoque. Pero cuando el suelo tembló, no fue por magia enemiga. Fue por presencia. Yami apareció. Solo. Sin armas. Sin sello activo. Los soldados apuntaron sus lanzas mágicas. Graifia no les dio orden de disparar. Caminó hacia él, con la mirada firme. ¿Has venido a destruir? Yami negó. He venido a mirar. Graifia frunció el ceño. ¿Por qué? Porque quiero entender. Antes no lo necesitaba. Ahora sí. Ella no lo atacó. Pero tampoco lo recibió. Solo le dio la espalda, como quien no teme, y tampoco invita. Entonces mira. Pero si uno de los nuestros cae, yo misma te borraré. Yami no contestó. Solo observó. Y por primera vez, su presencia no causó miedo. Solo duda. En el centro de comando, Serafal descubrió algo que cambiaría el rumbo de toda la operación. El sello central del inframundo, el punto donde convergen todos los nodos, había comenzado a vibrar. No por ataque. Por respuesta. Era como si alguien desde fuera del mundo estuviera intentando reescribir la estructura mágica de todo el plano. Y allí, dentro de una onda de eco mágico, Serafal encontró un símbolo oculto. No era un número. Era una firma. ¿Qué es eso? Preguntó Naruto al verla. Serafal se arrodilló, pálida. No es de los silenciadores. No del plano celestial. Es, de algo más alto. Algo que ha estado oculto desde el principio. ¿Un dios? No. Algo anterior. Naruto tocó el sello del eclipse. Y por primera vez, el sol dentro de él parpadeó. La noche no llegó al inframundo. Simplemente dejó de haber día. No fue un eclipse, ni un sello de oscuridad. Fue más sutil. Como si la idea misma de luz estuviera siendo arrancada del tejido mágico. Las barreras que protegían las zonas clave comenzaron a vibrar, no por ataque, sino por interferencia existencial. Algo, en algún lugar, estaba reescribiendo las reglas del mundo. Y en el centro de esa vibración, estaba el símbolo. Naruto lo sentía incluso cuando no lo veía. No como chakra. No como amenaza. Como presencia. Ajuka llegó con los resultados. No es un símbolo matemático. Es una llave.
Un eco dejado por una entidad que existía cuando el inframundo aún no era más que posibilidad. Una fuerza que no quiere poder. Quiere orden absoluto. Sin emociones. Sin caos. Sin ciclos. Naruto cerró los ojos. Sintió una palabra que no estaba en su idioma. Null. Un no nombre. Un no deseo. Una no existencia. Era eso lo que estaba detrás de los silenciadores. Una voluntad ancestral, imposible de definir o comprender. Una entidad que no quería destruir, sino borrar. Eliminar la noción misma de singularidad. De libre albedrío. De identidad. Y Naruto, como fragmento del sol primordial, era su mayor obstáculo. En el nodo norte, Darex Vanir finalmente activó el sello de supresión. Las energías comenzaron a colapsar. Los escudos vibraron. El nodo comenzó a sangrar una luz negra que solo podía significar una cosa: reinicio parcial iniciado. Pero no contaba con una variable. Ravel. Había sospechado de él desde el principio. No por pruebas. Por instinto. Y justo cuando Darex activó la runa final, lo interceptó con una lanza de energía comprimida. Nunca fuiste de los nuestros, dijo, con un hilo de rabia. Y aún así creí en ti. Darex sonrió. Ese fue tu error. Y suyo. Intentó liberar un sello de transporte, pero Ravel lo interrumpió con una explosión de fuego inverso. El techo se desplomó sobre ambos. Solo uno salió caminando. Y era ella. El nodo fue salvado. Pero no sin costo. En el nodo oeste, donde Graifia comandaba, el ataque fue más directo. Una criatura sin rostro, tejida con magia corrupta y líneas de tiempo rotas, emergió del suelo, apuntando directamente a la comandante. Yami lo sintió antes de que ocurriera. No lo pensó. Intervino. Cortó a la criatura en dos con un sello vibrante, hecho no de chakra, sino de decisión. Graifia lo miró. ¿Por qué? Yami respondió sin desviar la mirada. Porque no quiero que desaparezcas. No dijo morir. No dijo caer. Dijo desaparecer. Y esa diferencia, lo dijo todo. Graifia no lo agradeció. Pero tampoco lo rechazó. Entonces aún hay algo en ti que vale la pena. Y esa frase, resonó a Yami más que cualquier ataque. En la cámara central, Serafal y Ajuka lograron traducir el mensaje contenido en el símbolo. No era una orden. No era una amenaza. Era una advertencia dirigida al sol primordial. Tú, que eres chispa de individualidad, eres el error que mantiene el ciclo abierto. Cada vez que reencarnas, el mundo recuerda el caos. Esta vez, no habrá siguiente. Naruto leyó esas palabras en su mente como si se las susurraran desde dentro. Y entonces, por primera vez, no tembló. No soy error. Soy respuesta. Y el sello del eclipse ardió. Una onda expansiva de energía blanca se extendió desde su pecho. No como ataque. Como negación de borrado. Un acto de voluntad tan puro que incluso Null se detuvo a observarlo. Fin de capítulo.